Buen día, buen día. Bienvenido a un curso de milagros, lección 191. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. Si tú tuvieras conciencia de lo que significa ser hijo de Dios, entonces serías uno con Él y con todos sus atributos. Es decir, que serías uno con toda su abundancia, uno con toda su salud, uno con todo su amor, uno con todos sus milagros, uno con su voluntad, uno con su amabilidad, etcétera. ¿Sí? Curso de Milagros es un curso que te lleva a tomar conciencia de que eres hijo de Dios. Cuando tú tomas conciencia de que eres hijo de Dios, entonces el reino te pertenece por herencia. Incluso no necesitas hacer méritos. Lo que necesitas hacer es quitarte los bloqueos para heredar el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, lo demás se dará por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? Que aprendas a vivir en paz, en felicidad, en plenitud, en amor, en libertad, en belleza y abundancia. Eso se denomina zona de milagros. Una vez que entras a tu zona de milagros, entonces estás capacitado para bajar el milagro y otorgar milagros para ti y para otras personas. Si tú supieras que eres el Hijo de Dios, entonces gozaría de todas las ventajas de su reino. El reino es tuyo, te pertenece. Pero no accedemos a él porque tenemos bloqueos, y por bloqueos podemos entender culpabilidades, miedos, aprendizajes erróneos, paradigmas que están en el inconsciente, solidaridades o lealtades malentendidas, autocastigos, etc. La vida va de avanzar, de fluir. Emanamos de un mundo perfecto, emanamos de la perfección del Creador que es perfecto y vamos caminando hacia la perfección. Y en el camino hay perfección. Esa perfección se encuentra solo cuando estás dentro de tu zona de milagros. El ejercicio de hoy busca generar esa unicidad con Dios, que es tu creador, independientemente de la idea de Dios que tú tengas. ¿Sí? Esa energía creadora, ese Dios creador, ese ser que no está fuera de ti, sino dentro de ti porque es omnipresente. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. Hacemos el ejercicio. Soy hijo del amor y uno con el amor. Soy hijo de la paz y uno con la paz. Soy hijo de la libertad y uno con la libertad de Dios. Soy hijo del milagro y uno con el milagro de Dios. Soy hijo de la voluntad de Dios y uno con la voluntad de Dios. Soy hijo y uno de Dios, soy hijo y uno con Dios, soy hijo y uno con el amor de Dios, soy hijo y uno con la paz de Dios, soy hijo y uno con la felicidad de Dios, soy hijo y uno con la abundancia de Dios, soy hijo y uno con la riqueza de Dios, soy hijo y uno con la belleza de Dios, soy hijo y uno con la armonía de Dios, soy hijo y uno con la paz de Dios, soy hijo y uno con la plenitud de Dios, soy hijo y uno con la libertad de Dios, soy hijo y uno con todas las posibilidades de Dios, soy hijo y uno con la bondad de Dios, soy hijo y uno con la amabilidad de Dios, soy hijo y uno con la sonrisa de Dios, soy hijo y uno con la tranquilidad de Dios, soy hijo y uno con la generosidad de Dios, soy hijo y uno con las posibilidades de Dios, soy hijo y uno con la inteligencia de Dios, soy hijo y uno con la sabiduría de Dios, soy hijo y uno con el poder de Dios, soy hijo y uno con la fama de Dios, soy hijo y uno con la justicia de Dios, soy hijo y uno con la belleza de Dios, soy hijo y uno con la salud de Dios, soy hijo y uno con las posibilidades de Dios, soy hijo y uno con los planes de Dios, soy hijo y uno con la generosidad de Dios, soy hijo y uno con el amor de Dios, soy hijo y uno con la ternura de Dios, soy hijo y uno con la bondad de Dios, soy hijo y uno con los milagros de Dios, soy hijo y uno con la creación de Dios, soy hijo y uno con las personas que Dios ama, soy hijo y uno con la autoestima de Dios, soy hijo y uno con la dignidad de Dios, soy hijo y uno con la salvación de Dios, soy hijo y uno con el progreso de Dios, soy hijo y uno con la madurez de Dios, soy hijo y uno
con el fluir de Dios. Soy hijo y uno con la voz de Dios. Soy hijo y uno con la mente de Dios. Soy hijo y uno con la inteligencia de Dios. Soy hijo y uno con el futuro de Dios. Soy hijo y uno con el presente de Dios. Soy hijo y uno con todas las posibilidades de la mente de Dios. Soy hijo y uno con todo el cariño que hay en Dios. Soy hijo y uno con toda la posibilidad de relacionarme de Dios. Soy hijo y uno con la calidad de vida de Dios. Soy hijo y uno con la diversión de Dios. Soy hijo y uno con la felicidad de Dios. Soy hijo y uno con el ocio de Dios. Soy hijo y uno con la capacidad creadora de Dios. Soy hijo y soy uno con el milagro, y con los milagros me acerco a mí, al prójimo, a Dios y al mundo material. Que tengas excelente día.